Tú no vas a tener ese hijo. Esa frase todavía resuena en mi mente. Aún después de tantos años, aún después de todo lo que cambió, ese día él apoyó una pistola contra mi vientre y luego desapareció. Yo pensaba que había sobrevivido. Pensaba que eso ya era pasado, pero volvió. Y esta vez, yo ya no soy la mujer que lloraba en silencio. Soy otra. Soy Isabela Duarte. Y ahora soy investigadora privada. No de las películas, ni de las que llevan un arma en la cintura. Soy la que carga historias, la que reconoce el olor de una mentira y sabe exactamente dónde se esconde. Mi vida con mi exmarido ya no existía. Las traiciones que descubrí me expulsaron de esa casa. No me llevé casi nada. Me fui y empecé de cero en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Hoy ayudo a otras personas. Gente como yo, que fue herida por dentro y necesita una verdad para poder volver a respirar. Yo solo no imaginaba que el caso siguiente traería de vuelta al mayor fantasma de mi vida. Todo comenzó con un mensaje, tarde por la noche. Necesito ayuda. Es sobre mi esposo y sobre una mujer. Nos encontramos al día siguiente, en una cafetería discreta, fuera de la ruta habitual. Ella llegó en silencio, ojos rojos, manos temblando. Dijo que alguien la había recomendado. Me dijeron que tú descubres lo que nadie logra ver. Pidió café. Yo pedí té. Se sentó frente a mí. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo empujó sobre la mesa. Fotos, recibos, mensajes eliminados que logré recuperar. Necesito saber quién es él realmente, susurró. Respiré profundo y, como hago con cada cliente, le pregunté lo básico. Fechas, sospechas, señales. Ella habló, yo anotaba, pero cuando abrí el sobre, el profesionalismo desapareció. Entre recibos de hotel, capturas de pantalla, copias de pasaporte, había una foto, y en el instante en que mis ojos tocaron ese rostro, el tiempo se detuvo. No era un déjà vu, era un regreso al pasado, con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Era él, no mi exmarido, ese traidor que me engañó durante 14 años. No, ese ya quedó atrás, firmado y sellado por un notario. Era el otro, el hombre de hace más de 20 años, cuando yo era apenas una joven comenzando la vida adulta. El hombre que empezó como un romance febril, se volvió posesión y luego terror. El hombre que un día apuntó una pistola contra mi vientre y, con la voz más tranquila que he escuchado, me dijo: «Tú no vas a tener ese hijo». Bajo amenaza, llevé mi miedo a una clínica vacía, paredes blancas, olor a éter. Salí de allí, ligera por fuera, muerta por dentro. Esa misma semana, él desapareció de la ciudad sin dejar rastro. Nunca más supe dónde estaba. Nada. Juraba que esa historia, ese duelo sin cuerpo, quedaría enterrado bajo 7 llaves. Pero ahora, ahí estaba él, la misma sonrisa, marcada por un pliegue que solo aparece cuando planea algo, la misma mirada de quien calcula la distancia entre tu fragilidad y su propia voluntad. Otro nombre en los documentos, otra firma, otra vida, pero yo reconozco a los monstruos por el olor, no por la cédula de identidad. La mujer frente a mí seguía hablando. Contó que él desaparecía en viajes repentinos, que escondía el celular, que a veces se despertaba gritando nombres que ella no conocía. Hice todo lo posible por mantener la voz firme cuando le respondí: «Voy a ayudarte, pero necesito unos días». Intenté mantenerme tranquila durante esos días, porque ella no paró. Siguió enviando mensajes, información, detalles, hasta que, una noche, me mandó una ubicación. La encontró escondida en el GPS del coche de él, una dirección cualquiera, una calle cualquiera, pero yo sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Conduje hasta allí, aparqué en la sombra, me quedé dentro del auto, ventanas entreabiertas, motor apagado, y entonces él apareció. Misma ropa que en la foto, mismo gesto para acomodarse el cabello, misma forma segura de caminar, y en ese instante tuve la certeza que no quería tener. Era él. Después de más de 2 décadas,
El pasado no solo estaba vivo, estaba a pocos metros de mí, y ahora yo sabía lo que tenía que hacer. Le puse un rastreador en el auto, pero para enfrentar a ese monstruo ahora, yo tendría que volver a la mujer que un día él intentó borrar, regresar al lugar donde todo empezó, donde mi coraje fue asesinado, sin testigos. No fue de golpe, ni con un grito, fue lento, de ese modo que duele más, con palabras pequeñas, con gestos que parecían cariño, pero llevaban veneno, con ese tipo de amor que no grita, pero te calla. Yo tenía poco más de 19 años cuando lo conocí, en una fiesta de la universidad. Camisa blanca, sonrisa torcida, mirada segura, de esos que te miran a los ojos como si ya te conocieran de otra vida. Me escuchó hablar de mis sueños, de enseñar, de viajar por el mundo, de no depender de nadie. Y él decía, tú eres diferente, eres demasiado intensa para este mundo. Conmigo no tendrás que demostrarle nada a nadie. Y yo le creí. La primera prisión que él construyó fue con halagos. Yo me sentía vista, protegida, elegida. Él iba a buscarme después de clase. Esperaba en la puerta de la universidad. Insistía en pagar todo. Decía que era un hombre, que un hombre de verdad cuida a su mujer. Y yo confundía control con cuidado. Mis amigas me lo advertían. Decían que él era raro, que tenía demasiados celos, que ya habían escuchado historias, pero yo respondía, él solo me ama demasiado. Es su forma de ser. Primero, me sugirió cambiar de ropa. Esa falda está muy corta. Después, me pidió dejar la pasantía. Ahora no necesitas trabajar, te vas a agotar. Luego, empezó a llevarme a todas partes. Es más seguro, el mundo está muy peligroso. Y cuando me di cuenta, ya no tenía rutina, ni amigas, ni independencia, ni espacio para dudar de nada. Porque él decía, solo yo te entiendo, solo yo sé lo que es mejor para ti. El resto del mundo va a usarte, va a lastimarte, menos yo. Y cuando una escucha eso, todos los días, una parte de ti empieza a creerlo. Aunque haya otra parte gritando por dentro, huye. Y yo debería haber huido. Aquella vez que él me empujó contra la pared y dijo que todo era culpa mía. Aquella noche en que me encerró en el cuarto porque tardé en contestar el celular. Aquella madrugada en que me despertó con un grito solo porque soñó que yo lo había engañado. Pero me quedé, porque la mujer que yo era aún quería arreglar las cosas. Hasta que un día mi cuerpo habló más fuerte. Una náusea extraña, un cansancio fuera de lo común, un retraso que no se explicaba, 2 líneas, una prueba, un susto, una chispa de esperanza. Pensé que, tal vez, un hijo podría ablandarlo, despertar algo bueno, hacerlo volver a ser el hombre del principio. Pero él no sonrió, no me abrazó, no tocó mi vientre, guardó silencio durante unos segundos, y luego me miró con esa misma mirada que siempre me paralizaban y dijo, tú no vas a tener ese hijo. Yo me reí, nerviosa. Le dije que estaba bromeando, que era solo el susto, pero él no estaba bromeando. Lo repitió, más lento, más firme, más frío. Tú no vas a tener ese hijo. Y sentí el suelo desaparecer, como si mi cuerpo ya no fuera mío, como si mi vida hubiera sido secuestrada por alguien que yo misma dejé entrar. Intenté argumentar, le dije que era temprano, que podíamos hablar, planear, pensarlo juntos, pero él no escuchó. No quería escuchar, él quería control, él quería silencio. En los días siguientes empezó a vigilarme, a llevarme a todos lados, a aislarme aún más. Dijo que si hablaba con alguien, sería peor para mí. Y una mañana de sábado me llevó a una ciudad vecina. Dijo que íbamos a viajar, a respirar nuevos aires. Pero yo ya lo sabía. En el fondo, ya lo sabía. Cuando nos detuvimos frente a aquella clínica, mi cuerpo se congeló. Él bajó del auto, abrió mi puerta, me tomó del brazo, y cuando intenté retroceder, sacó algo de la cintura. Un arma, pequeña, plateada, casi discreta. Apoyó el cañón frío en mi vientre y me dijo, con la voz más tranquila del mundo, tú no vas a tener ese hijo, ¿entendido? Yo cerré los ojos, y en ese instante, el miedo,
mató mi valentía. Cuando abrí los ojos otra vez, ya estaba en la camilla, dentro de la clínica. Luces frías, el sonido metálico de los instrumentos, un techo blanco, que parecía más una advertencia de que nunca volvería a ser la misma. Ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta ahí. Solo recuerdo el miedo, el brazo de él empujándome por el portón, la recepcionista, que no me miraba a los ojos, y a mí misma, callada, caminando por voluntad de él, no por la mía. Era una casa antigua, pintada de blanco, sin letreros, sin nombres, sin vida. La recepción olía a desinfectante vencido. Había un ventilador ruidoso girando en la esquina y una mujer de voz ronca que me entregó una planilla, sin preguntar mi nombre, sin sonreír, sin humanidad. En la planilla, nombre falso, dirección falsa, teléfono inexistente, todo como él lo había planeado. Yo ya no era Isabela, era solo un papel sucio, con un cuerpo suprimido. Cuando me llamaron, un pasillo largo se abrió frente a mí. Demasiadas puertas, paredes color beige, luz tenue. La sala era fría. Literalmente, el aire acondicionado congelaba el alma. La doctora no dijo su nombre. La enfermera no sonrió. Era como si todas supieran que allí nadie estaba por elección propia. Me senté en la camilla, me puse el delantal, respondí las preguntas que recordaba, y después de eso, solo fragmentos. La máscara, la luz directa, la mano de la enfermera en mi brazo, el sonido apagado, el llanto contenido, el vacío dentro de mí, creciendo como un eco, y después de eso, la nada. Cuando desperté, ya estaba vestida, con una manta delgada sobre el cuerpo, sentada en una silla de plástico, frente a una ventana que daba a ninguna parte. El mundo parecía otro, pero yo era solo la mitad. Él apareció después de un rato, abrió la puerta de la recepción como si nada hubiera pasado, movió la cabeza, no dijo nada, no preguntó nada, no me miró a los ojos. Entramos al auto. El silencio entre nosotros era espeso, tan espeso que casi se podía tragar. La radio sonaba, una canción cualquiera, de esas baladas románticas de los 90, como si se burlara de mí. Llegamos a casa. Él detuvo el auto frente a mi edificio, miró hacia adelante y dijo: «Cuídate, me voy de viaje unos días». Bajó, dobló la esquina y desapareció. 3 días después, intenté llamarlo. El teléfono sonaba hasta cortarse. Fui a la dirección que él decía que era de su familia y encontré una casa abandonada, puertas clavadas, ventanas rotas. Nadie conocía a alguien con ese nombre. Ahí empecé a entender. Ese hombre nunca existió de verdad. Todo lo que me contó, todo lo que prometió, todo lo que juró, era parte de un teatro cruel, y yo fui el público y el blanco. Intenté contárselo a una amiga. Ella me escuchó en silencio y luego dijo: «¿Pero no pudiste huir? ¿No querías?». Fue entonces cuando entendí. En aquella época no existía eso de relación abusiva, no existía la escucha, existía el juicio, la vergüenza, el silencio. Volví a casa con el alma vacía y ese día juré que nunca volverían a hablar de eso. Durante años, ese día quedó enterrado en el último cajón de mi memoria, escondido detrás de sonrisas en fotos, de planes improvisados, de intentos desesperados por reconstruirme. Terminé la universidad, pasé un examen público, di clases en 3 escuelas, me casé. Creí que el pasado había quedado atrás, pero ahora el pasado había vuelto, con nombre, apellido y una nueva identidad. Y si él había vuelto, entonces yo también volvería. Pero esta vez no para ser víctima, sino para encontrar la verdad. Al día siguiente, me desperté antes que el sol. La habitación, todavía a oscuras, pero por dentro, ya era un día de combate. El rostro de él pegado a mi memoria, esa sonrisa torcida, ese pliegue en la comisura de los labios que solo aparece cuando miente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si los años hubieran sido solo una pausa para que él regresara con más fuerza. Me levanté despacio, fui hasta la mesa, abrí la carpeta de la clienta, fotos,
mensajes, recibos, movimientos extraños. Y en el centro de todo eso, él, con otro nombre, otro número de identificación, otra firma, otra familia. Pero la mirada no cambia. La mirada de quien una vez fue dueño de tu vida y ahora quiere ser dueño de otra. Intenté mantener la distancia emocional, el foco, la frialdad. Pero el miedo ya había hecho las maletas y había vuelto a vivir conmigo. Me puse mi chaqueta negra, la de siempre, arrugada de tantas batallas. Me até el cabello, tomé el cuaderno de notas, anoté los próximos pasos. Pero cuando abrí la puerta, mi cuerpo se detuvo, el corazón se aceleró, las manos sudaron, el estómago se hizo un nudo. Era miedo. El miedo solo necesita memoria para existir, y la memoria de él vive en mí. Pasé el día observando, siguiéndolo, a ese que ahora carga otro nombre, pero el mismo veneno. Hice llamadas disfrazadas, descubrí dónde trabajaba, hablé con personas, anoté hábitos, capturé expresiones, y todo gritaba lo mismo. Es él, los mismos gestos, la forma de rascarse el mentón, la manera en que analiza el lugar antes de entrar, como quien siempre planea hasta la salida. Volví a casa, entré al departamento oscuro, me senté en el suelo de la sala y me quedé ahí, en silencio. Ese hombre, esa pesadilla, estaba a pocos kilómetros de mi puerta y lo peor, engañando a otra mujer, destruyendo otra vida, con la misma delicadeza de un veneno que se disuelve en el café. Esa noche no dormí. Escuché cada auto que pasaba, cada bocina, cada paso en el pasillo, cada sonido. Era un disparador. El miedo había vuelto. Pero esta vez se encontró con otra mujer esperándolo, porque ahora sé usar el miedo como guía, como brújula, como armadura. Y él me va a llevar hasta la verdad. A la mañana siguiente, salí de casa como quien va a la guerra, sin sueño, sin hambre, pero con todo lo que realmente importa, coraje y cuaderno. El coraje, ese que él intentó arrancarme, y el cuaderno, donde anoto el final de los monstruos. Primer paso, mapear los horarios. Él salía entre las 7 y las 7:20, siempre bien vestido, zapatos lustrados, camisa blanca, maletín de cuero. El tipo de hombre que aparenta ser íntegro, pero que por dentro se pudre en silencio. Fui en moto, manteniendo distancia. Ese día fue a una notaría. Al día siguiente fui en coche. Una cuadra atrás, visitó una casa sencilla en un barrio alejado. Se quedó casi 2 horas. Salió con una caja en las manos. Fotografié todo. Anoté la matrícula del auto en el garaje. Verifiqué la dirección. La casa era de una mujer llamada Clara. Ninguna conexión pública entre ellos. Nada en redes. Nada en registros bancarios. Ella era invisible, como tantas, a las que él mantiene escondidas. Y entonces cometí un error. Me acerqué demasiado. Intenté escuchar lo que decía por teléfono. La distancia no era segura. En un cruce peatonal se detuvo. Giró el rostro. Miró por encima del hombro. Y por un segundo, su mirada se cruzó con la mía. Fingí mirar el celular. Crucé la calle. Entré a una cafetería. Esperé a que pasara el tiempo, pero la duda quedó. ¿Y si me vio? ¿Y si ya lo sabe? Porque los monstruos nunca olvidan la cicatriz que dejaron. Y la cicatriz soy yo. Aún así, seguí. Volví a la casa de Clara. Hablé con un vecino. Le dije que era del servicio postal. Él confirmó. Ella vive sola, pero a veces un hombre duerme ahí. La descripción era él. Un día más de observaciones, y la verdad me dio una bofetada. Él detuvo el auto frente a una escuela, bajó, llevaba flores en las manos, se las entregó a una adolescente. Ella sonrió, dijo, «Papá», y el suelo se desmoronó bajo mis pies. Grabé todo, anoté el nombre de la escuela, revisé los documentos de la clienta. Nada de esa niña aparecía en ningún registro. Ella no existía oficialmente. ¿Y su esposa? No tenía idea. Me senté en el auto, miré por el retrovisor, respiré hondo. La investigación ahora era otra.
Ya no se trataba solo de probar quién era él, se trataba de impedir que repitiera lo que me hizo a mí, porque ahora ya no era solo sobre mí, era sobre salvar a quien todavía puede ser salvada, antes de que la próxima historia termine en el silencio de una clínica o en el fondo de un alma rota. Ella lo llamó papá, y eso rompió algo dentro de mí, no solo por la niña, sino porque en ese instante supe que él lo estaba haciendo otra vez, construyendo una nueva historia, escondiendo otro capítulo, borrando huellas antes de que alguien pudiera leerlas. Volví al coche temblando, la cámara aún en la mano, la imagen grabada, pero el pecho en pedazos. Respiré hondo, apoyé la frente en el volante y pensé, ¿a cuántas más está engañando? Fue entonces cuando entendí. Clara, la mujer de la casa en el barrio alejado, la que lo recibía por las mañanas, a escondidas, la que no tenía apellido en los papeles, pero sí unos ojos que esperaban. Esa misma noche volví a los registros. Revisé todo lo que tenía sobre ella, horarios, placas, conversaciones, movimientos, y cada detalle gritaba un secreto. Clara no era solo una más, ella era la otra mujer, pero no en el sentido que todos conocen, no una amante, no una cómplice, era otra como yo lo fui, otra que fue elegida, aislada, silenciada y ahora controlada. Volví a su casa al día siguiente, me quedé del otro lado de la calle, ventanillas semiabiertas, radio apagado. Ella salió alrededor de las 7:40, abrigo viejo, bolso al hombro, la mirada baja. Caminaba como quien tiene miedo de equivocarse al dar un paso, como quien ya fue reprendida por existir demasiado. Se parecía a mí, no en el rostro, pero sí en el silencio. La seguí de lejos. Entró a una panadería, compró 2 botellas de jugo y una cajetilla de cigarros. Pagó en efectivo. Miró hacia los lados 3 veces. Salió rápido, sin mirar a nadie. Volví al auto con una certeza en el pecho. Ella está atrapada, en la rutina, en la vergüenza, en la dependencia, pero sobre todo, en la ilusión de que aún es amada. Esa noche, revisé los datos. Descubrí que Clara daba clases de música, 3 veces por semana, medio turno. Recibía depósitos regulares de una empresa fantasma, mismo monto, mismo día. ¿Y sabes quién aparecía como representante legal? Él, pero con otro nombre, otro número de identificación, otro disfraz, el mismo guión, el mismo patrón, una sombra que se expande sin cambiar de forma. Al día siguiente, fui a la escuela donde ella trabajaba. Esperé el recreo. La vi salir con un grupo de niños. Sonreía, pero era esa sonrisa breve, la que se aprende a fingir. A la salida, la seguí otra vez, a pie, con calma, manteniendo distancia. Entró a una farmacia. Salió con una bolsa liviana, medicamentos, tal vez para dormir, tal vez para resistir. Apreté los puños. Eso es lo que él hace, siempre. Elige a las que sienten demasiado, a las que sueñan alto, a las que llevan un brillo al principio, para después apagarlo. Volví a casa con los ojos ardiendo. Contacté a una vieja amiga, una comisaria, de confianza. Le pedí acceso a la base de datos. Quería saber si él tenía antecedentes, si había rastros, denuncias, y los había. 3 reportes archivados, 3 ciudades distintas, 3 mujeres, misma historia, mismo dolor, misma firma. Era como si él fuera un virus que se instala, controla, borra y después se muda. Mi clienta y Clara eran solo el capítulo actual, pero el libro estaba lleno de páginas como las nuestras. Cerré la computadora, miré al techo y pensé en todo lo que callé por años, todo lo que intenté olvidar, pero ahora yo era la memoria viva de todas. Y juré, ellas no van a terminar como yo, porque lo que él no sabía es que cada mujer que destruyó dejó dentro de mí una chispa, y ahora yo soy incendio. Clara era solo una entre muchas, pero en ella el patrón se repetía con una precisión escalofriante. Depósitos sin origen, vínculo emocional,
sin nombre en los papeles, rutina controlada, expresiones apagadas, y en el centro de todo eso, él, el hombre que se pone disfraces como quien cambia de piel. Yo necesitaba ir más allá, salir de la sombra del dolor y entrar en la luz fría de los datos, porque cuando alguien vive de versiones, la verdad habita en los márgenes, en lo que no se dice, en lo que se oculta. Fue entonces cuando volví al principio, al punto que nadie cuestiona, a lo que parece más simple, el nombre. Empecé por lo que figuraba en los documentos de la clienta: nombre, cédula, número fiscal, todo impecable, limpio, organizado, ni una coma fuera de lugar. Hombres como él no dejan basura en la identidad actual, limpian todo, el pasado, las víctimas, las huellas, la suciedad queda dentro de una, pero yo conocía el dolor, y el dolor enseña a oler la mentira. Busqué en registros notariales, revisé propiedades, contratos, archivos antiguos. Nada conectaba ese nombre con el hombre que una vez me arrastró hasta una clínica con un arma en la cintura. Pero yo lo sabía en la sangre, lo sabía en la memoria. Él ya lo había hecho antes, conmigo, con mi clienta, con Clara, y quién sabe con cuántas más. Y cada nuevo nombre era solo un disfraz sobre el mismo monstruo. Fue entonces cuando encontré una dirección, vieja, borrada del sistema bancario, pero registrada 2 veces, una con el nombre actual y otra con un nombre que no escuchaba desde hace más de 20 años, Juan Víctor Salvatierra. Mi cuerpo se congeló. Ese nombre era el que usaba conmigo. Nunca le había aparecido en documentos, nunca figuró en el contrato del apartamento. Nadie lo conocía, solo yo. Pero ahora, ahí estaba, en un recibo de luz, con fecha del 2003. La misma dirección en la que desapareció. Solicité una copia. Dije que era una antigua residente. Usé mi apellido de soltera. Recibí el archivo por correo y ahí estaba, la firma, la misma inclinación, la misma B partida por la mitad, la misma forma de unir las palabras, como si siempre tuviera prisa por desaparecer. Era él. Y con eso, la máscara empezó a caer. Crucé el nombre con bases de datos antiguas. Encontré una multa de tránsito en Paraguay, un contrato de alquiler en Colombia, una tarjeta de crédito en Chile, todas en fechas compatibles con los años en que desapareció, pero cada registro con un nombre distinto: Juan Víctor, Tomás Montoya, Esteban Rivas, Daniel Vergara, cada uno con una cédula distinta, un historial, una mentira. Llamé a un excompañero de la universidad, alguien que vio desde fuera lo que yo viví desde dentro. Le pregunté: ¿recuerdas a Juan Víctor, ese que estudiaba Derecho? Silencio. Y luego dijo: Juan, ¿el que desapareció de la nada? El estómago se me dio vuelta. Ese mismo. Me dijo que recordaba que él solía decir que ese no era su verdadero nombre, que solo era como le gustaba que lo llamaran, y que tenía manías raras. Decía que no quería ser encontrado, y lo entendí. Él nunca tuvo un nombre, o mejor dicho, tuvo muchos, todos construidos para engañar, todos creados para borrar. Un personaje, un actor de sí mismo, un hombre sin raíz. Volví a casa, esparcí los papeles sobre la mesa, cada identidad, cada firma, cada rastro, y me di cuenta: él es un hombre sin pasado, porque borra todo lo que no puede controlar, pero ahora yo soy su pasado, y estoy regresando con cada cicatriz, como prueba de que la verdad existe, porque encontrar su nombre verdadero es tirar del hilo que deshace todas sus mentiras, y me juré a mí misma: voy a tirar hasta el final, aunque eso me lleve de vuelta al lugar donde todo empezó, aunque el próximo nombre que aparezca sea el último que él llegue a usar. Desperté con la luz entrando por la ventana, pero era una luz pálida, fría, de esas que no calientan nada. El cuerpo dolía, no por cansancio físico, sino por tensión acumulada, por noches mal dormidas, por pensamientos que no se detenían. Lo primero que hice fue revisar la cámara, volver a ver los videos de la escuela, la imagen de la chica llamándolo papá. Después, miré otra vez las fotos de Clara, los depósitos, las fechas, las firmas,
Y por último, volví al nombre. Juan Víctor Salvatierra, la firma antigua, el contrato de alquiler, las huellas borradas de la historia. Todo ahora tenía sentido. Él era un fantasma, pero yo estaba recogiendo los huesos. Guardé el cuaderno de notas, el celular de reserva, la llave de la moto. No comí nada, no bebí nada. El estómago no lo permitía. A las 7:05 salió de casa, puntual, como siempre. Camisa a os azul, zapatos lustrados, maletín de cuero. El mismo ritual, el mismo disfraz de ciudadano ejemplar. Pero algo estaba distinto. Se detuvo unos segundos en la acera, miró al cielo, luego al portón, luego al otro lado de la calle. Y entonces miró hacia atrás. Me congelé. Estaba a 2 cuadras, escondida detrás de un auto viejo, moto apagada. Pero la forma en que giró el cuello, la manera en que miró, hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Me vio? ¿Me reconoció o solo fue paranoia? Entró al auto, salió con calma, el mismo trayecto de siempre, pero esta vez yo dudé. Esperé unos segundos. Fingí que no era conmigo, pero luego encendí la moto y lo seguí. La distancia era segura. El tráfico ayudaba. Pasó por 2 avenidas principales. Luego entró en una calle poco transitada. Redujo la velocidad. Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo, en medio de la calle, sin razón aparente. Bajó del auto, caminó hacia un kiosco, compró un café, revisó el celular, pero su cuerpo no estaba relajado, estaba tenso, como quien espera, como quien siente que lo están observando. Volvió al auto, condujo hasta un edificio comercial. Entré por otra calle, aparqué en la sombra, esperé. Pasaron 20 minutos, 30, 40, no volvió. Revisé la entrada del edificio, pedí un café en la panadería de la esquina, hice tiempo hasta que lo vi. Por el reflejo en el vidrio, estaba parado en la acera, mirando hacia la moto, mi moto. El pecho se me heló. Su mirada era vaga, pero el enfoque, preciso. Apreté el celular, fingí escribir algo. Miré al suelo, luego a él, luego hacia otro lado. Y entonces hizo algo peor. Sonrió. No era una sonrisa más amable, ni una sonrisa de fachada. Era esa sonrisa torcida, esa que yo conocía, la que salía cuando él sabía que tenía el control. Mi sangre hirvió. Volví a la moto lentamente. Me subí con calma, me puse el casco, encendí el motor, me fui, pero no volví a casa. Di vueltas, cambié el camino, entré en calles al azar. Sentía que estaba en todos los espejos, detrás de cada auto, cruzando cada esquina. Finalmente, paré en el estacionamiento de un supermercado. Bajé, esperé, nada. Respiré hondo, tal vez solo sospechó, tal vez no estaba seguro, tal vez, pero el tal vez es el nuevo terror. Volví a casa con los hombros tensos. Cerré todas las cortinas, puse doble vuelta a la cerradura. Guardé el casco en el armario y me quedé allí, en la oscuridad, con la laptop encendida, los videos pausados. Volví a ver el momento en que me miró, en cámara lenta, una y otra vez. No había duda, él lo sabía. Tal vez no el motivo, tal vez no con certeza, pero sabía que alguien lo estaba siguiendo. Y más que eso, sintió que era alguien que ya conocía, porque los depredadores reconocen el olor de la casa, y ahora él estaba oliendo mi rastro. Me levanté, fui al baño, encendí la luz, me miré en el espejo. Si me vio, va a reaccionar, dije en voz baja. Y en ese instante entendí. A partir de aquí, ya no es una investigación, es un enfrentamiento, y yo voy hasta el final. Esa noche no dormí, ni siquiera fui capaz de acostarme en la cama. Me quedé en silencio, apoyada contra la pared, con los ojos abiertos, el celular en la mano, la respiración contenida. Él me vio. De eso estaba segura. Pero, ¿qué sabía? ¿Qué tanto recordaba? ¿Conectó las piezas? ¿O solo percibió el olor de la amenaza? Yo necesitaba actuar antes que él, antes de que desapareciera otra vez, antes de que borrara una historia más, antes de que hiciera con las mujeres de ahora lo que hizo conmigo. A las 4 de la mañana me senté frente a la laptop.
Abrí todos los archivos, organicé las pruebas, anoté cada dirección, cada nombre falso, cada transacción, pero todavía faltaba algo, un vínculo, algo que conectara todas las identidades, todas las desapariciones, todas las mujeres, y entonces me vino un recuerdo, una caja antigua, guardada hacía más de 20 años, encerrada en lo alto del armario, donde uno guarda las cosas que dice haber olvidado, pero nunca olvida de verdad. Me levanté, abrí el armario, subí a la silla, y ahí estaba, la caja de mi madre. Después de su muerte guardé todo, incluyendo los papeles que ella misma había escondido de mí. Ella nunca lo quiso, desde el principio. Decía que era demasiado educado, demasiado tranquilo, demasiado cortés. Un hombre que habla demasiado bajo, piensa demasiado fuerte, decía ella. En ese entonces yo creía que era exageración, pero ahora sabía que era instinto. Abrí la caja, fotos, cartas, recibos viejos y al fondo un sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano y la fecha, 14 de julio de 2002, el día en que me vio salir de la clínica. La letra temblaba, pero el contenido era claro. Ella nos había seguido, anotó la matrícula del coche, hizo una denuncia anónima y guardó todo por miedo a perderme si se enfrentaba con la verdad. Los ojos se me llenaron de lágrimas. La denuncia nunca fue investigada, pero ahí estaba. El número de protocolo, el nombre que él usaba en esa época, Juan Víctor Salvatierra, y una dirección que ni siquiera recordaba. Era una casa alquilada en un barrio industrial, lejano, fuera del radar. Tomé la dirección, la ingresé en el sistema. La casa todavía existía. Estaba registrada a nombre de una empresa que quebró en 2003. ¿El dueño de la empresa? Un nombre nuevo, pero el número de identidad era el mismo que uno de los documentos falsos que ya había rastreado. Ahí estaba, el primer punto de conexión real entre todas sus identidades, entre mi historia y todas las demás. Eran casi las 5 de la mañana. Tomé el coche, conduje hasta el barrio. La calle era angosta, con galpones abandonados, casas humildes, luz tenue. La casa seguía en pie. Pintura descascarada, portón oxidado, ventanas tapadas con cartón, pero una cámara nueva, instalada en la esquina superior. Alguien aún vigilaba ese lugar. Dejé el coche lejos. Fui caminando. Observé. Tomé nota. Al otro lado de la calle había una vulcanizadora. El letrero apagado, pero con movimiento. Fingí estar perdida. Entré. Pedí información. Hablé con un señor de cabello blanco. Pregunté por la casa. Él miró. Se rascó la cabeza y dijo: «Esa está alquilada, pero nunca he visto a nadie entrar. Solo el conserje de vez en cuando. Un tipo alto, de cabello oscuro, cara de pocos amigos». Le mostré una foto antigua de Salvatierra. Frunció el ceño. Confirmó que era él, solo que ahora tenía barba y usaba gafas. Listo. Él seguía yendo a esa casa, incluso después de todos estos años. Volví corriendo a casa. Preparé un dossier. Reuní todo. La denuncia antigua, las identidades cruzadas, los documentos que me entregó mi clienta, el video de la hija, las transferencias a Clara, el nombre de la empresa fantasma. Y entonces abrí otra caja donde guardaba una vieja grabadora a pilas. Ahí estaban, salvados en silencio durante años, los audios de un diario de voz que grabé el mes siguiente al aborto. Confesiones, desahogos, detalles que nadie sabía, incluido un audio grabado sin que él lo supiera, en el coche, el día anterior a la clínica. Él decía: «Si le cuentas a alguien, ni sabrán dónde buscarte». La voz estaba ahí, baja, precisa, la misma entonación que usaba antes de cada golpe. Lloré, pero no de dolor, de alivio. Tenía la prueba, la que nadie más había tenido, la que fue enterrada junto con mi silencio. Reuní todas las pruebas en la caja y le envié un mensaje de texto a mi amiga, la comisaria, solo con una frase: «Si me pasa algo, empieza por la caja debajo de mi cama». Afuera la ciudad empezaba a despertar, pero dentro de mí nacía otra cosa,
una fuerza antigua que dormía desde aquella tarde fría en la clínica. Y ahora volvía con todo. Ya no estaba recolectando pistas, estaba preparando el ataque, porque el tipo de monstruo que él es no desaparece solo. Tiene que ser arrastrado a la luz, con todo lo que escondió, con todos los nombres que usó. Y cuando eso ocurra, va a tener que enfrentar no solo la justicia, sino a todas las mujeres que creyó haber destruido, incluyéndome a mí. Dentro de mí, todo ardía. Pasé la madrugada pegando piezas. Identidades, direcciones, depósitos, amenazas antiguas grabadas en la oscuridad, y ahora tenía la prueba, la que nadie más tenía, la que podía derribar su máscara, la que podía enterrar al personaje. Juan Víctor Salvatierra finalmente empezaba a sangrar por la farsa que construyó. Cerré la laptop y miré al techo. Fue en ese instante exacto cuando el celular vibró. Número desconocido, llamada no identificada, pantalla negra, sonido seco. Contesté con voz baja. ¿Aló? Del otro lado, una respiración temblorosa. Luego una voz apagada, casi irreconocible. Isabela. El silencio entre nosotras pesaba 1 tonelada. Pregunté quién hablaba. Ella no respondió de inmediato, pero yo conocía ese tono. Era la clienta que me había contratado para investigarlo. Su esposa. Yo necesito hablar contigo, ahora. Pregunté qué había pasado. Pausa. Respiró hondo y dijo, él lo sabe. El suelo desapareció bajo mis pies. Pregunté, ¿cómo que lo sabe? Me dijo que él sabía que yo lo estaba siguiendo y que sabía que fue ella quien me buscó. Mi mente giraba rápido. Le pregunté si estaba a salvo. Ella no supo decir con certeza, pero creía que sí. Contó que él había cambiado. Ya no dormía en casa. Hablaba demasiado bajo. Bloqueaba su celular. Y esa mañana le preguntó si aún tenía contacto con la amiga del café. La amiga del café. Así me llamaba. Desde el principio. Le dije que tenía que salir de ahí, pero no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, no fue lo que esperaba. No puedo. Silencio. Entonces le pregunté por qué no se iba. Permaneció en silencio por unos segundos más. Y luego respondió con la voz más débil de toda la llamada. Porque estoy embarazada. El tiempo se detuvo. Cerré los ojos. El estómago me dio un vuelco. La mano tembló. Le pregunté de cuántos meses. Dijo, 2. La garganta se cerró. Las imágenes volvieron. La clínica, la luz fría, el arma contra mi vientre. Él iba a repetirlo todo. Le advertí, tienes que salir de ahí, hoy, ahora. Me contó que lo estaba intentando, pero él le había quitado sus documentos. Su celular estaba intervenido y solo había logrado llamarme porque usó el teléfono de la empleada. Me dijo que él siempre iba armado. Caminaba por la casa como si buscara micrófonos, como si en cualquier momento fuera a ser atacado. Pensé en todas las víctimas anteriores, en Clara, en la niña de la escuela, en mí. Era un ciclo, un guión que él reescribía con nueva caligrafía, pero con el mismo final. Pero esta vez, yo tenía el final en mis manos y el arma era la verdad. Escucha, le dije, vas a enviarme cualquier información que tengas, lo que sea. Y mañana no vuelvas a esa casa. Yo voy a sacarte de ahí y voy a acabar con esto. ¿Lo prometes? Me preguntó con voz quebrada. No, te lo garantizo. Colgué. La mano todavía temblaba, pero el pecho estaba firme. Ahora sabía quién era él. Sabía lo que ocultaba. Sabía cómo se movía. Y ahora él iba a saber quién soy yo. De verdad, la llamada con su esposa todavía resonaba en mi mente. Embarazada, amenazada, en silencio. Pero mientras procesaba todo, otro nombre volvía a martillar dentro de mí. Clara, la mujer que vivía sola, que recibía depósitos mensuales, que vivía bajo su sombra. Y ahora, al mirar todo con frialdad, algo no cuadraba. ¿Por qué nunca lo denunció? ¿Por qué aceptaba su presencia? Aún sin tener vínculo legal, aún siendo solo un visitante. Tomé el coche, conduje hasta el barrio, aparqué lejos. Esta vez no fui a esconderme. Fui a tocar la puerta. Tardó en abrir. Estaba pálida, ojerosa, pero no sorprendida. Me dijo, sabía que vendrías. Me miró por unos segundos y luego
Abrió la puerta por completo. La casa estaba limpia, pero no tenía color, como si toda alegría hubiera sido arrancada poco a poco. Nos sentamos a la mesa. Sirvió café. Ninguna de las dos lo bebió. «Tú sabías», dije. Ella no respondió. «Sabías quién era, sabías lo que hacía, y aún así, no pude detenerlo», interrumpió. La voz salió quebrada, pero firme. Le pregunté si era la madre de la niña. Ella me miró, sin negar, sin confirmar. «¿Es tu hija con él?», insistí. Clara dudó, y entonces, por primera vez, dejó caer una lágrima. No, silencio. Y me contó la historia. La madre de ella fue una mujer que él conoció en otra ciudad. Ella quedó embarazada y desapareció. Él nunca habló de eso, nunca explicó. Un día regresó con la niña en brazos y dijo que la madre los había abandonado. Dijo que la niña necesitaba a alguien, y yo acepté. La rabia me quemaba por dentro, pero no grité, no juzgué, porque una parte de mí entendía. Le pregunté por qué no se había ido. Respiró hondo. Me contó que la niña había enfermado cuando era pequeña. Necesitaba tratamiento, y él pagaba todo, pero no la dejaba trabajar, ni salir, ni registrar a la niña a su nombre. ¿Y ahora?, pregunté. Suspiró. Ahora es una adolescente, inteligente, curiosa, y empezó a sospechar de él. Le pregunté si la niña sabía quién era él realmente. Su respuesta me dejó sin aliento. Sabe una parte y hizo algo. Me incliné y casi en un susurro pregunté, ¿qué cosa? Clara dudó. Fue al cuarto. Volvió con un celular agrietado y me confesó que la niña había grabado una conversación hacía unas 3 semanas. Había dejado el celular grabando, escondido detrás del estante, y solo se lo contó a Clara después. En la grabación, él estaba alterado. Hablaba de alguien que podía volver para arruinarlo todo. Le pregunté si aún tenía el audio. Me lo entregó. Reproduje. Su voz, inconfundible, baja, controlada, pero con furia entre las pausas. Si esa mujer aparece, la mato antes de que hable. Nadie me va a quitar lo que he construido. Ya desaparecí antes, lo haré de nuevo. Se me erizó la piel. Ya no era solo manipulación, ni chantaje emocional. Ahora era una amenaza directa y grabada. Clara detuvo el audio. Me pidió disculpas. Dijo que le tenía miedo. Miedo de que la niña se convirtiera en objetivo si él descubría la grabación. Ella ya es un objetivo. Susurré lentamente. Nos miramos. 2 mujeres que por caminos distintos cargaban el mismo trauma. No pude contener la curiosidad. Le pregunté su nombre. Clara sonrió. Por primera vez, Esperanza. El nombre me golpeó fuerte. Esperanza. La ironía no pasó desapercibida. Ella tiene que salir de aquí, dije. Clara ya lo tenía todo planeado para el día siguiente. Iba a desaparecer con la niña, cambiar de ciudad, cambiar el número, dejarla libre de todo esto. Lo había organizado todo sin que él supiera, pero me pidió que terminara con esto de una vez por todas. Tomé el celular, envié el audio a la fiscal y escribí una sola frase. Esta es la pieza que faltaba. Y entonces supe que el final estaba cerca, pero aún faltaba un último paso. La grabación fue la clave. Su voz, clara como nunca antes. La fiscal respondió con una sola palabra. Autorizado. Significaba lo que ya imaginaba. Orden de arresto preventivo. Operación silenciosa. Infiltración. Pero Juan Víctor no era un hombre fácil de atrapar. Siempre anticipaba el siguiente movimiento. Siempre escapaba antes de que se cerrara el cerco. Siempre desaparecía. Esta vez, no podía haber margen de error. Nos reunimos esa misma noche. Yo, la fiscal y 2 agentes de confianza. Trazamos el plan como un tablero de ajedrez. Cada pieza en el lugar correcto. Cada paso cronometrado. Clara y su esposa serían trasladadas discretamente. Una llevada a otra ciudad, la otra a un refugio seguro. Ambas bajo protección, pero lo que nadie esperaba fue lo que vendría de Esperanza. Entró en la sala sin ser llamada, mirada seria, cabello recogido, una cicatriz en la comisura del labio que nunca explicó. «Quiero hablar con él», dijo. La fiscal dudó, no era seguro. Ella fue firme. «Él no me va a hacer daño, pero yo sé quién es».
Sé lo que le hizo a mi madre. Le pregunté si estaba segura. La fiscal cerró los ojos. Sabíamos que no tenía cómo escapar. Miré a Esperanza. Le pregunté si comprendía el riesgo que corría. Asintió. Y una vez más su respuesta fue firme. Pero él no va a huir otra vez. Y yo quiero mirarlo una última vez. El plan cambió. Él sería abordado en su casa, al final de la tarde, como si fuera un día más, una rutina más. Esperanza estaría allí, Clara ya oculta, la esposa a salvo, y yo, escondida en el coche escuchando todo por los audífonos. El reloj parecía detenerse. A las 17:47 entró en el apartamento. Esperanza ya lo esperaba en la sala. Cámaras ocultas, micrófono activado. La policía, en el piso de arriba. Mi mano estaba helada sobre el auricular. Mi respiración, entrecortada. La puerta se cerró. Pasos. Llaves arrojadas sobre la mesa. Y entonces habló. ¿Dónde está tu madre? La voz ya no era de padre. Era de bestia. Esperanza respondió que se había ido. ¿Con quién? Se oía la furia en su voz. Ella guardó silencio. Él caminó por la sala. ¿Estás sorda?, gritaba. Conocí a alguien que tú intentaste borrar, dijo ella. Él se detuvo. Isabela. Mi nombre salió de su boca como veneno. Ella está viva, dijo Esperanza. Él rugió. Está muerta por dentro. Fui yo quien la mató, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Fue entonces cuando la policía irrumpió. Armas en alto, gritos, órdenes. Él se giró lentamente, pero antes de que le pusieran las esposas, miró a su hija y sonrió. Una sonrisa triste, lenta, derrotada, como si supiera que ese era el final. Siempre fuiste la mejor parte de mí, dijo. Esperanza no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió de la sala. La noticia salió en el periódico local. Hombre detenido preventivamente por múltiples identidades falsas, investigado por amenazas, violencia psicológica, manipulación financiera y abandono de persona vulnerable. Pero fue solo eso, un párrafo, un nombre que ni siquiera era el verdadero, una nota pequeña, entre anuncios de supermercado y el pronóstico del clima. Nadie hablaba de lo que él realmente era. Nadie contaba lo que le hizo al alma de cada mujer que cruzó su camino. Pero yo lo sabía, y cargo con cada una de ellas dentro de mí. Su esposa desapareció del mapa, se llevó al bebé, se mudó de estado, asumió otro nombre. Clara hizo lo mismo, desapareció con Esperanza. Yo no lo impedí, no intenté mantener el contacto, porque el trauma, a veces, necesita el anonimato para cicatrizar. La fiscal me llamó para declarar. Dije lo justo, sin detalles, sin emoción. Lo que tenía que decir no cabía en un papel membretado. Volví a casa, a mi apartamento de paredes desnudas, con carpetas de casos apiladas y el mismo silencio que me vio renacer años atrás. Abrí el cajón, saqué la última foto que tenía de él, la del sobre, la que congeló el tiempo. La rompí en 4, luego en otros 4, y después en otros 4 más, hasta que no quedara ni un solo trazo. La tiré a la basura, me lavé las manos, pero no sirvió de nada, porque hay cosas que no se van con agua, hay memorias que viven debajo de la piel. Me senté en el suelo de la sala, miré hacia la nada y le hablé, en voz baja, sin rabia, sin lágrimas. Tú intentaste borrarme, intentaste enterrarme viva, pero mírame ahora. Estoy aquí, entera en lo que quedó y reconstruida en lo que me faltaba. Cerré los ojos, sentí el peso de lo que nunca tendrá respuesta, pero también la ligereza de no estar huyendo más, porque el final no es donde termina el dolor, es donde comienza la libertad. Me levanté, abrí la ventana, el viento entró. Sobre la mesa, otro nombre, otro caso, pero este va a ser distinto, porque ahora cada historia que llega trae más que sospechas, trae pedazos de mí y sé exactamente qué hacer con ellos. Abrí el sobre con cuidado, leí las primeras palabras y lo sentí. Comenzó de nuevo, pero esta vez ya no huyo del pasado, voy directo al fondo de él, para sacar a quien todavía esté atrapada ahí. Y si del otro lado hay una mujer herida, puede respirar profundo, porque esta vez soy yo quien viene.